Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Amén. El título de esta palabra es algo más acerca de la unción. Algo más acerca de la unción. Algo más. No me gustan los títulos largos, pero hoy es una excepción. Algo más acerca de la unción. Y hemos dicho que a veces hay incredulidad que frena las cosas que Dios quiere hacer. A veces hay cuestionamientos que la gente le hace a Dios o que hacemos a Dios que no debemos hacer. A veces ignoramos la manera en que Dios nos va a bendecir. Y en este tema de la unción, de la especialización, de poder uno orar y que las cosas sucedan, de poder uno tener una relación fuerte con Dios y ser proactivo en las cosas de Dios y en nuestras propias vidas, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y quiero compartir 4 cosas más acerca de la unción, basado en la vida de Isaac. Lo primero, dice acá, que hubo hambre en la tierra. Verso 2, y que se le apareció Dios a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Lo primero, dentro de tantas cosas que uno debe tener en cuenta, pero lo primero para en realidad poder desarrollar una unción de Dios es que la persona sea enseñable, corregible. Número 1, enseñable, corregible. Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto. Lo que implica que Isaac iba a descender a Egipto. O sea, había hambre y la manera en que él lo iba a solucionar era irse para Egipto, porque en Egipto tal vez había algo de comida y él dijo: ok, yo me voy para Egipto porque todo el mundo se va para Egipto, porque está haciendo mucha hambre, porque hay hambre. Y Dios le dice: tu plan, tu manera de solucionar no va a ser así. Escúcheme. Algunos años atrás, dice Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces Isaac está viviendo la misma situación de su papá. Abraham, hubo una época que hubo una hambruna y descendió a Egipto. Entonces Isaac dice: hay hambre. Mi papá, cuando hubo hambre, descendió a Egipto, fue a Egipto y por eso no se murió de hambre. Entonces yo también voy a descender a Egipto. Y Dios le dice: no desciendas a Egipto. No hagas ese plan. No hagas lo que hizo tu papá. Contigo va a ser diferente. No uses las mismas soluciones.
Isaac era una persona enseñable, corregible, porque la cosa fue que no descendió a Egipto. Se fue para un lugar llamado Gerar, lo que muestra que este hombre era enseñable, corregible. Y uno de los obstáculos para uno ser usado con la unción de Dios es que no le guste que le enseñen ni que lo corrijan. Es como si él hubiera dicho: no me interesa que me digas, Dios, que no descienda a Egipto, descenderé a Egipto. No, él ya tenía el plan de descender. Dios le dijo: no desciendas a Egipto. Él ya tenía el capricho de irse. Dios le dijo: no te vayas para Egipto. Entonces es impresionante, porque uno pudiera decir: es que yo ya decidí lo que voy a hacer. Y Dios a veces quiere corregirnos. Dios a veces quiere enseñarnos métodos nuevos. ¿Alguien me está escuchando esta palabra? Dios quiere enseñarnos métodos nuevos. Dios quiere enseñarnos que para los mismos problemas no son siempre la misma solución. Que al hermano le funcionó así, no necesariamente me funcione así. Que él compró esa casa así, yo la voy a comprar igual. Que él solucionó ese problema así, yo lo voy a solucionar igual. No. Tenemos que ser enseñables. Tenemos que ser corregibles. Y Dios lo que estaba enseñando en el versículo 2 es: no desciendas a Egipto. No soluciones tus problemas como lo solucionó tu papá. Tu papá en la hambruna se fue para Egipto y tú crees que como hay otra hambruna tienes que descender a Egipto. No, te cambio la manera de pensar. Déjate corregir, déjate enseñar. ¿Aló? Y cuando uno se mueve en eso, yo, hermanos, tengo que dar testimonio de que Dios me ha corregido mucho a mí. Mucho. Que yo he tenido que bajar la cabeza porque Dios me ha enseñado cosas. Si Dios le canceló la hipoteca a alguien, ¿se la cancelará a otra persona de la misma manera? No. Dios quiere enseñar. Dios quiere corregir. Entonces es un no. Dios le dice: no desciendas a Egipto. Le está diciendo: te voy a enseñar otra manera de pasar la hambruna. No hagas la misma solución de tu papá. Él hubiese podido decir: yo soy caprichoso, yo hago lo que quiero, yo ya decidí irme para Egipto. Número uno, si alguien quiere la unción de Dios, tendrá que ser enseñable, corregible. Dos, si alguien quiere un poco más de la unción de Dios, número uno, tendrá que ser enseñable, corregible. Número dos, tendrá que no casarse con un mismo método. No casarse, es una expresión normal, con un mismo método. Porque Dios quiere que nosotros nos movamos bajo su dirección, no bajo métodos. 26:2 dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. No te cases con métodos. No vas a usar el método de tu papá. Ahora te voy a enseñar otro método. ¿Aló? No te cases con un mismo método. No lo hagas como pensaste. No es la misma manera de solucionar. Habita en la tierra que te diré. Depende de mí. No dependas de tus conclusiones. Yo cambio de formas, de métodos, de maneras. Hago lo que quiero, le dijo Dios. Conóceme.
que el que hace lo que quiere soy yo, porque yo soy Dios, no tú. No desciendas a Egipto. 2, habita en la tierra que yo, le dice Dios, te diré. No se casó con un mismo método. Le dice, escúcheme, le dice, habita en la tierra que yo te diré. Aló. Y le dice, habita como forastero. Habita en la tierra que no tenías planeada habitar. Y habita como forastero. Como forastero, como alguien que está de paso. Aló. La palabra forastero en el griego es la palabra gur, que es desviarse con un propósito. Desviarse para una bendición. Dios le está diciendo, no te cases con métodos. Habita en la tierra que te diré y habita allí como forastero. Es decir, en realidad no te vas a quedar tampoco en esa tierra. No vas a estar en la tierra que pensaste en Egipto. Vas a habitar en la tierra que yo te voy a decir. Pero vas a habitar como forastero, con otra mentalidad. No vas a ser residente allí, sino que vas a desviarte. Yo te voy a desviar a esa tierra porque ahí te voy a bendecir. Aló. Alguien debe entender esta palabra. Cuando nos movemos con Dios y queremos la unción, necesitamos ser enseñables, corregibles, y necesitamos no casarnos con métodos. Y por eso aquí pasa lo que le pasó al papá. El papá Abraham llegó a Egipto, llevaba una mujer hermosa y mintió y dijo no que era su esposa sino su hermana. Y fue la manera en que él lo solucionó. Entonces el rey de aquel sector le dijo, mire, ¿sabe que usted me mintió? Porque usted no dijo que era su esposa sino su hermana. Fuera de acá. Lo echó. Acá pasó igual. Isaac llegó al lugar, llegó a Gerar, y en Gerar vieron, llevaba a su esposa que era hermosa, y él dijo, no, no es mi esposa, es mi hermana. Y el rey de allí vio y lo llamó y le dijo, ¿por qué nos hace eso? No lo echó, lo dejó viviendo allí. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba enseñarle a Isaac que no se casara con métodos. Aló. Que lo que le había pasado al papá no le iba a pasar a él, porque eran métodos diferentes. No te cases con métodos. No te cases con métodos. Es que yo voy a viajar así y así y así y así. No te cases con métodos. Es que todo el mundo se está yendo para Estados Unidos y entonces yo me voy a ir para Estados Unidos. No te cases con métodos. No te cases con métodos. Hubo una época que todo el mundo tenía el sueño americano. Y todo el mundo que yo hablaba con ellos tenían el sueño americano, que se convirtió en la pesadilla americana. Aló, no te cases con métodos. Que todo el mundo puso unas cabinas de internet, no te cases con métodos. Que fue que al pastor Dios le dio una bodega, entonces a mí me dará 5. No te cases con métodos. Aló, no te cases con métodos. Le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Como forastero, como pasajero, te voy a desviar para bendecirte allí, porque yo soy Dios y me da la gana hacerlo así. Aló, no te cases con métodos. Acuérdate, Pedro predicó bajo la unción del Espíritu Santo y muchos se convirtieron. Esteban hizo lo mismo bajo la unción del Espíritu Santo y fue apedreado. No te cases con métodos. Lo que le funcionó a otro, a ti no, de pronto no te funciona. Lo que le pasó a otro, bajo las mismas características, de pronto a ti no te pasa. No te cases con métodos. 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Tremendo. Y dice, y le bendijo Dios. 26:12. Lo que implica que Isaac, donde no hubiera sido enseñable y corregible, no desciendas a Egipto, pues desciendo a Egipto y ya. Se pierde el verso 12. Si Isaac no está dispuesto a no casarse con métodos y se casa con el método anterior de su papá,
no se cumple el verso 12 que dice de la siguiente manera: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Sembró en aquella tierra, sembró donde le dijo Dios. Habitó pues Isaac en Gerar o en Gerar. Sembró en aquella tierra. ¿Qué tal si hubiera sembrado en Egipto? ¿Qué tal si se hubiera ido para Egipto? Tremendo, tremendo. Hay gente que Dios le ha dicho: mira, no te vayas del país porque voy a levantar este país y te voy a bendecir. Y la gente le ha dicho: de malas, porque yo ya decidí irme del país. Así que de malas, usted tiene que entenderme. Y si usted no me entiende, pues de malas, porque yo ya decidí irme del país. Hay gente que Dios le ha dicho: mira, no abras ese negocio. Y ellos les dicen: no, pues me hubiera dicho el viernes, ya tomé la decisión. Hay gente que ha hecho cosas cuando Dios les ha dicho no haga eso, y después se meten en problemas. Cuando Dios le diga no haga esto, no lo haga, porque si lo hace le va a ir mal. Es más, hay gente que escúcheme esto, hay gente que hasta que no vuelva al punto donde se desvió, no va a ser bendecido. Pastor, es que yo hago y hago cosas y todas me salen mal. Usted está desviado, tiene que volver al punto donde se desvió, arrodillarse y decirle al Señor: a partir de ese día todo me ha salido mal porque yo he sido caprichoso, caprichosa. Por eso las cosas no me salen bien. Necesito ir al punto donde tú me dijiste, donde tú te apareciste, al verso 2, y me dijiste: no desciendas a Egipto. Volver en oración a ese punto y decir: voy a corregir. Y así serás bendecida, bendecido. Hay gente que deberá devolverse a un punto para poder reencontrar el camino. Hay gente que Dios le dijo: no desciendas a Egipto. Ellos descendieron y están en Egipto y no han sido bendecidos porque descendieron y están en Egipto. El día que se arrodillen y le digan al Señor: ese negocio fue mi fracaso porque lo hice por capricho. Ese negocio, es más, tú me dijiste que no lo abriera y lo abrí porque como yo hago lo que quiero, yo me mando solo o sola, no le doy explicaciones a nadie, con mi vida hago lo que quiero, pero ahora me arrepiento, Señor, y quiero corregir. Entonces allí volverás al punto donde tienes que estar y Dios te bendecirá, posiblemente al 100 por 1. Alguien debe entender esta palabra en esta mañana. Mira, verso 13: el varón se enriqueció en Gerar. ¿Qué tal que se hubiera ido para Egipto? Fue prosperado en Gerar, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hoy estamos hablando algo más de la unción. Primero hay que ser enseñable y corregible. Hay gente que solo aprende enseñable y corregible a punta de golpes. Si tuviéramos un psicólogo, él diría que la mayoría de personas solo aprende por experiencias. Si tuviéramos un hombre de fe, él diría: no, la gente también aprende por la experiencia de otros o por la obediencia a la palabra de Dios. Pero a veces hay personas que necesitan estrellarse, que se les dice: no hagas esto, y lo hacen. No hagas aquello, y lo hacen. No hagas esto, y lo hacen. Y necesitan estrellarse contra la vida, contra el diario vivir, contra las cosas, contra los problemas, para medio entender lo que Dios les quiere hablar. Número 1, enseñable y corregible.
así el plan esté trazado, así el ticket esté comprado, así la visa salga, así se firme el contrato, enseñable y corregible. Número 2, no hay que casarse con los mismos métodos. El Señor sanó a unos de una manera, a otros los tocó, a otros les habló, a otros simplemente envió una palabra. No hay que casarse con los mismos métodos. 3, hay que desarrollar nuestra propia unción. Nuestra propia unción. Cuando miras la vida de Abraham y de Isaac, Abraham fue un hombre de altares. Y haces un estudio y encuentras en Génesis 12:8, en Génesis 13:4, en Génesis 13:14, 13:18 y 22:9. Encuentras en Génesis 12:8, 13:4, 13:18 y 22:9 4 altares en la vida de Abraham. Pero tú no encuentras altares tantos en la vida de Isaac. Isaac no hizo tantos altares, de pronto uno. Pero Isaac se movió en la unción de los pozos. ¿Aló? No en la unción de los altares, sino en la unción de los pozos. Toda persona que quiera la unción, entonces deberá entender que tiene su propia unción. ¿Aló? Que no se puede colgar a la unción de papá, porque la unción de papá es una y la unción del hijo es otra. Dígame amén. Así que quienes trabajan conmigo no se me cuelguen a la unción. ¿Por qué, pastor? Porque ustedes tienen su propia unción. Vuelen. ¿No entendieron? Así que la gente que está conmigo y que por años ha estado conmigo, no se cuelguen, no dependan de la unción mía. Ustedes, Dios les dio su propia unción y de pronto es mayor que la mía. Por amor a Jesús, vuelen con la unción. Abraham se distinguió por hacer altares. Hizo 4 altares. Isaac no. Isaac se especializó, verso 15, en pozos. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado, los habían perjudicado, pero él los volvió a abrir. Isaac tenía la unción para los pozos. Abraham tenía la unción para los altares. Isaac abrió 4 pozos. El primero está en el versículo 20, que dice: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Y Esek significa una unción de guerra, un hombre fuerte en las confrontaciones. O sea que la unción de Isaac era de guerra y era una unción para confrontar, era una unción para poner la cara, era una unción para no tenerle miedo a nadie. Aló. Y bien que necesitaba esa unción, porque le tenía miedo a los hombres que posiblemente quisieran llegar a su esposa. Era un miedoso igual que su papá. Abraham tenía fe, pero Abraham era miedoso. Isaac era miedoso. ¿Aló? No, entonces, ¿cómo se explica que puedan poner a su esposa en manos de otros hombres? Por temor. Esek, una unción de guerrero, de ser fuerte en las confrontaciones. 26-21 nos habla de un segundo pozo, porque la unción de Isaac era abrir pozos, y abrió uno, y esa apertura de ese primer pozo le habla de la guerra espiritual, de confrontar. El segundo pozo que él abrió, 26-21, llamó el pozo Signa, que significa una unción contra la oposición, una unción contra la acusación. O sea que este hombre llamado Isaac tenía una unción diferente a la de su papá, que era hacer altares. Él tenía la unción de abrir pozos, y estos pozos me revelaban la unción que él tenía, que era una unción de guerra espiritual, una unción de enfrentar a sus enemigos, una unción que alejó el temor, pero también era una unción que estaba en contra de la oposición, en contra de los adversarios.
26, 22 me habla del tercer pozo llamado Rehobot. Y esa es la unción, aleluya. Esa es la unción que debemos muchos de nosotros tener en este tiempo. La unción de la amplitud. Rehobot, la unción de la anchura. La unción de no tener escasez. Aló, necesitamos la unción del pozo Rehobot. ¿Para qué? Para ayudar todas esas 50 iglesias en Cuba. La unción que trae las sillas, la pintura, el cemento, la unción que trae los dineros, los tiquetes, los recursos, la unción de no hacer un kiosco sino 20, la unción de comprar terrenos para la obra de Dios, no para enriquecerse, para la obra de Dios, para que a las iglesias lleguen más almas y almas y almas y almas y almas. ¡Aló! La unción Rehobot, amplitud, anchura, calle grande, unción de agrandar. Oh, siento la gloria de Dios. Yo quiero esa unción de ampliar, de extender. Haga así. Oh, de prosperar. ¿Alguien quiere esa unción? Oh, Señor. ¿A usted no le gustaría un día ir a Cuba, pararse en una de esas iglesias pobres y con el solo hecho de pararse, que Dios abriera el cielo y enviara lo que esa iglesia necesita? ¿No le gustaría? Necesita la unción de Rehobot. Aló, aló. Tremendo. Tremendo. Porque no tienes nada que hacer, solo es pararte en el lugar y las cosas van llegando. Te digo, yo no pensaba irme rápido a Cuba, pero ya me han llamado empresarios a decirme: ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Tengo el dinero, tengo todo. ¿Cuándo? Quiero que... Aló, la unción de Rehobot, de amplitud, anchura, 26, 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, porque Dios nos ha prosperado, aleluya, y fructificado. Rehobot, de ese aló, del hebreo que connota amplitud. Una calle, oh Señor, ayúdame. Una calle ancha, Kosarabasai Adonai. Cuando entramos a la iglesia de Cuba, los que han ido acá saben que es una puertica. ¿Aló? ¿Cuántos han ido allá? Levante la mano. Es una puertica. Perdón, no una puertica. Es un corredor pequeño acá. La unción de Rehobot me dice anchura. ¿Cuántos de ustedes saben que ya se compró la casa de al lado? Y que ahora la puertica o el pasillo se convirtió en 8 metros. ¿Aló? ¿La unción de qué? De amplitud, de anchura, de cosas amplias. Y el cuarto, tenemos que terminar, y el cuarto pozo que abrió, versículo 33, y lo llamó Sheba. Sheba. Por ese pozo llamado Sheba hicieron una ciudad que se llama Beer-Sheba. Ahora, este pozo llamado Sheba, la raíz es Seshua, séptimo siempre. La unción de lo que haces permanece para siempre. Aló. La unción de que lo que tú haces permanece para siempre. La unción de que lo que tú haces, te mueres, pero eso permanece forever, para siempre, para siempre,
para siempre, para siempre, para siempre. En cualquier lugar del mundo se sabrá que hubo alguien que creyó en Dios y se movió, y Dios le permitió establecer cosas para siempre, para siempre. Hay cosas que aún muertos hablarán de nosotros. Seba es séptimo, siempre permanece, hace que perdure. Isaac aprendió la lección. Dos personas, papá e hijo, diferentes, un trato diferente, dos personas diferentes, dos unciones diferentes. Uno altares, otro pozos. Uno negaba a su esposa, el otro también. Fue echado, el otro fue protegido. Diferentes. Tenía una unción. Verso 26, capítulo 26, verso 18. Algo más. Dice: volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cerrado. Tenía una unción de recuperar lo que la familia había perdido. ¿Aló? Tenía una unción de recuperar lo que la familia había perdido. No sé qué haya perdido tu familia, pero voy a orar para que la unción descienda sobre ti. Si eres corregible y enseñable, si eres una persona que no se casa con métodos, y si eres una persona que desarrolla su unción, que sabes que tienes una unción, entonces pediré a Dios que descienda el Espíritu Santo sobre ti, y que las cosas que has perdido, tu familia, las puedas tú en vida recuperar. Tal vez tú dices: no necesito esa unción, yo necesito la unción de enfrentar a mis enemigos. No te preocupes, vamos a orar por esa unción. La unción de guerrero, la unción Esec. Tal vez te están acusando y necesitas la unción que te defiende de las acusaciones, la unción Signa. O tal vez tú dices: estoy cansado de las migajas, quiero entrar en los benditos banquetes que usted se la pasa predicando. Entonces tú necesitas la unción Rehobot, amplitud, anchura. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Y por último, una persona que quiera algo más de la unción, número 1, deberá ser enseñable y corregible. Número 2, deberá no casarse con métodos. ¿Aló? Número 3, trabajará su propia unción. Y por último, número 4, será agradecido. Génesis 26, 24, 25, edificó allí un altar. No era su especialización altares, era la de su papá, pero edificó un altar a Dios e invocó el nombre de Dios. Plantó allí su tienda. Él edificó un altar para agradecer. 10 leprosos fueron limpiados, solo uno agradeció. Dícese de Jesús que tuvo 12 discípulos, uno lo vendió, uno lo negó, quedan 10, 9 se perdieron y uno, dice Juan, estaba junto a la cruz de Jesús. De 12, 1, de 10, 1. He visto gente que Dios empieza a bendecir y pasan de ser agradecidos a ser desagradecidos. La bendición se les convierte en maldición. Parece que en lugar de que Dios los bendiga con cosas y ellos tomen esa bendición y agradezcan a Dios, parece que esta bendición se les convierte en el cáncer que les daña su espiritualidad.
Por años he visto personas desagradecidas con Dios, desagradecidas con sus padres, desagradecidas con sus pastores. Este hombre fue agradecido, agradeció a Dios todo este proceso. Dios le habló de Abraham. En el versículo 3 le dice, Abraham tu padre. En el versículo siguiente habla de tu padre. 5. Oyó Abraham mi voz. Siempre Dios le está hablando de su papá, porque Dios honra a los que le honran. 26:3, 26:5, 26:24. Yo soy el Dios de Abraham. Siempre Dios le habló a Isaac de su papá. Tenemos que ser agradecidos con los que nos han enseñado. No tengo la misma unción del pastor Colin Crawford, pero aprendí de él. No tengo la misma unción del pastor Daniel Pachón, pero aprendí de él. No tengo la misma unción de aquellos siervos y siervas que sembraron en mi ministerio. No la tengo. Tengo otra unción, pero hay que ser agradecidos. Y hay que agradecer a Dios. Agradecemos a Dios la iglesia que tenemos. No es perfecta. Agradecemos a Dios que hayan 100 miembros en esta iglesia, que tengamos todos los asuntos que tenemos, las cargas, las luchas, las dificultades. Pero agradecemos a Dios que aún estamos con Él y creemos en Él. Si alguien quiere algo más de la unción, deberá ser enseñable y corregible, no casarse con los mismos métodos, desarrollar su propia unción y ser agradecido con Dios y conmigo, con la pastora y con quien le está discipulando. Es lo que dice la Escritura. Saber que la unción no es nuestra, es de Dios. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a terminar.